Hola Gonzalo. Hola, perfecto. Sigamos entonces. Espero que hayan alcanzado a comer algo, a hacer alguna actividad. Ok, entonces, como comentamos antes, en el tema de aprendizaje, los algoritmos de aprendizaje automático, una primera parte que hay que definir es básicamente el modelo, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de generar un modelo, ese modelo tiene que tener una representación o, como se señala acá, un lenguaje formal para que la computadora pueda manejar, ¿verdad? Entonces, una de las representaciones o modelos que en Machine Learning, quizás de las más populares hoy en día, nuevamente, cuando veamos redes neuronales más en detalle, vamos a entrar más en la historia, pero este es uno de los modelos más populares hoy en día, nuevamente, se llaman redes neuronales. Es una representación de una red neuronal vía capas, ¿verdad? Las capas representan entonces cómo van administrando la data desde una capa de entrada que recepciona los datos, los atributos de entrada, ¿verdad? Por ejemplo, en el dataset Iris, la capa de entrada tendría 4 nodos para recibir justamente el dato de el ancho y largo del sépalo, el ancho y el largo del pétalo. Luego una serie de capas ocultas, que son unidades que hacen en las transformaciones no lineales de los datos para poder generar las fronteras de decisión complejas que hablamos. Y luego una salida para poder predecir entonces a qué clase pertenece ese dato, ¿verdad? Entonces, acá en particular en redes neuronales, ¿verdad? Cada conexión que se ve aquí se conoce como un peso, haciendo analogía a los pesos sinápticos, en inglés weight, vamos a dejar, ¿verdad? Y básicamente corresponden a los parámetros del modelo, ¿ya? Entonces, en una red neuronal, los parámetros son los pesos que hay en todos estos links que aparecen aquí. Cada nodo recibe recibe los valores de entrada ponderados por los pesos y emite un nuevo valor, ¿verdad? Entonces, este nodo de acá, que estoy marcando con el mouse, lo que va a hacer es recibir la suma de toda la información que vienen de estos nodos, multiplicados por los respectivos pesos que tienen esos arcos, y después aquí hace una transformación no lineal, que vamos a ver después más adelante, ¿verdad? Por lo tanto, el espacio de hipótesis bajo este modelo corresponde entonces al conjunto de todos los pesos, ¿ya? De todos los parámetros de este modelo. La arquitectura, ¿verdad? Esencialmente aquí uno tiene que definir también la arquitectura, cuántas capas va a querer, ¿verdad? El tipo de neuronas, las funciones de activación, en fin, una serie de aspectos técnicos que por ahora no lo vamos a mencionar, pero sí señalar entonces que cada uno de estos modelos, aparte de los parámetros propios que tiene que aprender, como los pesos de estos arcos, como yo señalé, también hay una serie de otros parámetros que debe definir el usuario, ¿ya? Y eso es básicamente como justamente lo que señala acá, la arquitectura que señala cuántos nodos deberían haber en esta capa oculta, cuántas capas ocultas deberían haber, en fin. Todo eso lo tiene que definir el usuario, vamos a ver en el momento. Y por lo tanto, todas esas especificaciones que debe realizar el usuario se conocen como hiperparámetros, ¿ya? Entonces, están los parámetros propiamente tal del modelo, y a su vez cada modelo tiene hiperparámetros que debe definir el usuario, ¿ya? Y básicamente esos hiperparámetros uno no necesariamente va a ser experto a priori de cuáles deberían ser, por lo tanto uno establece un mecanismo para ir corrigiendo esos hiperparámetros
durante el entrenamiento, ¿ya? Y eso es algo que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Y también, como dice aquí, y también se podrían aprender metiendo esto dentro de una rutina con un bucle externo. Pero no voy a entrar en tanto detalle de eso ahora. Entonces, acá en materia de representación, ¿verdad? Para ilustración, considere el espacio 2D de parámetros del modelo, ¿ya? Entonces, supongamos que esencialmente la red neuronal tuviera dos pesos, ¿verdad? Entonces, el espacio de soluciones viene siendo este plano, esta grilla, ¿verdad? Donde si yo me paro en cualquier posición corresponde a un par de pesos, valores para esos pesos, ¿verdad? Entonces, esencialmente tenemos la representación en este caso viene siendo el vector de los pesos, insisto, a modo de ilustración acá, en un caso bidimensional. Para evaluación, entonces, se define una función de pérdida, ¿ya? O en inglés se llama el loss function, que calcula para cada uno de estas, supongamos que para cada una de estas combinaciones de valores de los pesos, esto genera un error, ¿verdad? Entonces uno pudiera plotear sobre la base, ¿verdad? Donde están las posibles combinaciones de valores de los parámetros, una superficie que fuera entonces la superficie de la función de pérdida, que es lo que está aquí, ¿verdad? Entonces, acá la idea en la evaluación, una función de pérdida calcula, ¿verdad? Para cada conjunto de parámetros, qué tan buenas son las predicciones, ¿verdad? Entonces, esto es estimado en un conjunto de datos de entrenamiento con las predicciones correctas, ¿verdad? Y no podemos ver la superficie completa, solo evaluar conjuntos específicos de parámetros. Claro, insisto, esto es un caso, si la red neuronal tuviera dos parámetros, pero lo que vamos a ver es que las redes neuronales de hoy en día tienen millones de parámetros. Por lo tanto, uno no podría visualizar esencialmente la grilla de búsqueda, ¿verdad? Ni tampoco ver y por lo tanto no ver cómo cada una de estas posiciones corresponde a una posición dentro de la función de error. Y luego la optimización es justamente encontrar el conjunto óptimo de parámetros, ¿ya? Pensando que yo quiero minimizar el error, entonces para un par ordenado de parámetros esto podría corresponder a una coordenada acá, ¿verdad? Y yo lo que quiero es alguna técnica de optimización que me pueda llevar a algún mínimo, ¿verdad? Como lo que estamos viendo acá. Ahora, idealmente habría sido este que está aquí, ¿verdad? Pero eso también hace ilustración a que uno puede quedar pegado en soluciones locales, mínimos locales, ¿verdad? Entonces, optimización, encontrar el conjunto óptimo de parámetros, por lo general un tipo de búsqueda en el espacio de hipótesis, teniendo en cuenta unas cuantas evaluaciones iniciales, predecir qué parámetros pueden ser mejores, ¿verdad? Eso es lo que trata de hacer el algoritmo de optimización que hay detrás de esto. Los conceptos ya hablamos un poco de generalización, ¿verdad? Ahora, siempre que hay una lucha, ¿verdad? En el aspecto de cuando yo estoy entrenando el modelo, ¿verdad? Por un lado, con el conjunto de entrenamiento, yo podría, dependiendo de la capacidad del modelo que esté usando, por ejemplo, algo bien sofisticado como una red neuronal, yo podría lograr eventualmente a llegar a un cero error de entrenamiento, ¿ya? Es decir, que la red neuronal es capaz de aprender perfectamente el mapeo entre el espacio de entrada y la salida para el conjunto de entrenamiento, ¿ya? Ahora, eso corre el riesgo de que entonces el modelo opere súper bien para el conjunto de entrenamiento, pero a la hora que llegue un nuevo dato, en verdad no sea lo suficientemente flexible para clasificar de manera adecuada, ¿verdad? Entonces, ese problema se conoce como el sobreajuste o sobreentrenamiento, o en inglés se conoce como overfitting, que es lo que aparece aquí, ¿ya? Y es esencialmente como que exagerar un poco la mano y sobreentrenar el modelo porque clasifica súper bien los patrones de entrenamiento, pero después no logra generalizar bien para los casos nuevos, que es lo que uno realmente quiere al final del día. Y por otro lado, podría ser el problema de que a la hora de entrenar, el entrenamiento no logre converger, ¿verdad? O se detenga tempranamente.
y por lo tanto estoy llegando a una solución subóptima, y por lo tanto en esos casos se conoce como underfitting o subajuste, ¿verdad? Así que lo que señala acá, ¿verdad? Esperamos que el modelo pueda generalizar, ¿verdad? A partir de los datos de entrenamiento. Haga predicciones precisas sobre datos no vistos previamente, ¿verdad? Ahora, nunca podemos estar seguros, ¿verdad? Solo esperamos que hagamos las suposiciones correctas, ¿verdad? De que el modelo efectivamente que logramos entrenar tenga excelentes capacidades de generalización, ¿verdad? Hay formas de medir eso mediante un conjunto independiente de datos, pero eso nuevamente solo te va a dar una aproximación de cómo va a ser la generalización, ¿verdad? Por lo general, suponemos que los datos nuevos serán similares a los datos anteriores, y aquí aparece un concepto que se llama el sesgo inductivo, o en inglés el inductive basis, o perdón, el inductive bias, en el cual los supuestos que ponemos en el algoritmo, ¿verdad? Todo excepto los datos de entrenamiento en sí, ¿verdad? Y por lo tanto, acá es básicamente justamente todos los supuestos que uno hace al respecto de, el fiteo de los hiperparámetros o cualquier eh, insisto, sesgo que uno pueda introducir, ¿ya? Y en particular esto ocurre a la hora de los datos, ¿verdad?, que uno ocupa de prueba. Por ejemplo, ¿qué datos estoy usando para prueba? Eso depende de uno, cómo lo seleccionó, en fin, y todo eso. Eso también puede inducir finalmente algún tipo de sesgo en el resultado. Por ejemplo, aquí aparece un ejemplo, vale la redundancia. Entonces, supongamos que tenemos este conjunto de dataset, ¿verdad? Que se llama salir a una cita, el dating, ¿verdad? Por lo tanto, acá aparece en qué día de la semana se está realizando la cita, ya sea el fin de semana o día de semana. El tipo de cita, si es ir a pasear a algún club o ir a comer, ¿verdad? Condiciones climáticas, si es que cómo está si hay algún programa taquillero en la noche que pudiera hacer a uno correr riesgo. Entonces, no sé si hay buenos programas o malos. Y finalmente acá, como datos de entrenamiento, los primeros 4, por ejemplo, corresponden a si resultó la invitación a salir, ¿verdad? Un date o no, ¿verdad? Entonces, los primeros 4 vendrían siendo mi conjunto de entrenamiento, ¿verdad? Entonces, bajo estas variables, atributos que yo hablo, que caracterizan el fenómeno de salir en una cita, ¿verdad? Si es que finalmente a la chica le resulta la invitación al niño, o al revés, al niño le resulta la invitación a la chica, ¿verdad? Entonces aquí tengo un registro histórico de lo que ocurrió. Entonces mi idea es poder entrenar un modelo con esta data histórica de espacio de entrada, estas 4 variables, ¿verdad? Espacio de salida, si hubo cita o no, ¿verdad? Un problema de clasificación, por lo que ya vimos. La pregunta acá después es básicamente, estos son días previos, ¿verdad? Entonces, pongamos ahora, estas son las condiciones actuales. Bueno, ¿me irá a resultar la cita o no? Tendría que evaluar este vector en mi modelo, ¿verdad? Por ejemplo, la red neuronal que vimos antes. Entonces, la pregunta es básicamente a la hora de hacer el entrenamiento del sistema, ¿verdad? Uno entiende, la lógica que haría como ser humano, ¿verdad? Al estar revisando los casos históricos, es ver si hay algún patrón, ¿verdad? Esencialmente aquí señala, puedes encontrar una regla simple que funcione, es una mejor que otra. Entonces, claro, uno empezaría a ver, en qué casos son los que no, en los que sí me ha resultado la cita, ¿verdad? Entonces, fíjense que los 2 casos en que sí me ha resultado la cita, siempre se ha dado que fue el fin de semana, fuimos al club, estaba templado, ¿verdad? Y no había ningún programa de televisión en la noche que pudiera perjudicar mi cita, ¿verdad? Así que fíjense que aquí ya hay un patrón claro. Sin embargo, para en los casos en los cuales no funcionó la cita, esencialmente uno ve que en los casos en que no funcionó, hubo unos casos en los cuales la tele era mala, pero en otros casos la tele estaba buena. Y también acá, esencialmente, en un caso estaba warm, ¿verdad? Y en otros casos estaba helado.
y aquí tenemos que fueron al club, y aquí dinner. Por lo tanto, esencialmente no es tan directo, quizás para el caso sí, hay cierta claridad, pero para el caso no, no hay tanta claridad, ¿verdad? Entonces, eh, en fin, no, no es un problema tan simple a simple vista, ¿verdad? Eh, entonces la pregunta acá es, bueno, existen a priori, uno podría entonces ya al ver la data de algún modo introducir un cierto sesgo y señalar a priori, quizás darle un poco más peso a estos casos que sí aparentemente funcionan. ¿Qué podemos asumir sobre el futuro? ¿Verdad? No, no hay cierta claridad. ¿Qué pasa si hay ruido o errores? ¿Verdad? Porque uno podría decir, mira, en verdad, acá si es que si yo cambiara esto, fuera un error, y en verdad este era cold, y, y acá básicamente esto era good, ¿verdad? Y esto era club, entonces quizá, entonces ya tendría la regla en los casos en los cuales no, no funciona, ¿verdad? En fin, entonces, por lo tanto, hay varios factores que a uno podrían influir durante el entrenamiento, que uno pudiera de algún modo introducir en esta fase y por lo tanto alterar. Ya eso es un problema con el sesgo inductivo, ¿verdad? Y más aún, acá, insisto, uno podría también con este fin, uno podría dado que esto sí funciona con el yes, ¿verdad? Asumir que la regla de oro es esta, esencialmente. Y acá como no hay claridad entre cuando no funciona, ¿verdad? Y el caso nuevo se parece más a los casos en los cuales sí ha funcionado que a los casos en los cuales no ha funcionado, en parte. Ahí tengo dos en los cuales, que dije, en los cuales no ha funcionado, perdón. Bueno, tampoco es tan claro, en verdad no sé. A Profesor, simple vista, ¿sí? entonces esa parte ya sería como entrenamiento supervisado de algún modo. Sí, esto es justamente, todo esto es entrenamiento supervisado que uno tendría que, el sistema lograr encontrar alguna regla apropiada, quizás no va a ser del todo perfecto, pero que en base a la función de error que uno defina va a encontrar la Claro, solución más apropiada. claro, te decías al final, te decantas en el no más que en el sí para que quede seguro el sí, una cosa así. Un Claro, punto pero, como claro, certeza. claro, pero eso al final es el modelo el que va a encontrar las reglas. Justamente. Profesor, Sí, igual como de forma preliminar, igual faltarían bastante más datos de entrenamiento por supuesto. para poder sacar conclusiones. O sea, al menos ahora puedo descartar al tiro cualquier día de semana para poder hacer una cita si es que quiero que me salga y sí. Por Porque ejemplo, el claro. único escenario que tengo para Weekday sale no. Claro, efectivamente. Pero ese es solo un patrón. Efectivamente, podrían haber otros que en los cuales sí funcionan, por ejemplo. Claro, Efectivamente. pero mi pregunta es que de forma preliminar, con estos datos de entrenamiento, cualquier instrucción, o sea, cualquier vector de características o atributos que se le entregue, que salga un weekday, debería arrojar En automáticamente efecto, no. si uno tuviera estos cuatro ejemplos, ¿verdad? Efectivamente, el weekday es el único caso que hay y es con no. Por lo tanto, cuando uno tuviera weekday, si el day of the week fuera weekday, si uno solo tuviera este conjunto de entrenamiento, uno lo etiquetaría como no. O sea, eso es lo que aprendería el sistema. Ahora, el tema es que posiblemente no, claro, el dato es como bien, es solo un ejemplo nomás, entonces, pero sí, efectivamente, si uno se limita estrictamente a esto, la única regla como segura que no viola ninguna de estas otras para asegurar es que si fuera weekday la persona, yo puedo decir con certeza no. Ahora, la persona que está evaluando ahora es weekend, que es justamente estos otros tres de aquí en el cual ya el weekend hay tantos casos como yes como no, entonces ahí ya está liquidado. Y ahí uno entraría al Claro. siguiente caso y para los tres casos de aquí son club y después acá hay dos casos warm que eran yes y un caso cold que resultó siendo no y después dos casos bad que resultaron ser yes y aquí con este good resultó siendo no y aquí era bad, entonces aquí es donde entra un poco el conflicto porque tienes algo
que hasta acá te podría favorecer aquí, pero con este otro te favorece el otro, así que, en fin, ahí ya se pone... Claro, pero mi pregunta va un poquito más allá porque sé que en el fondo lleno esto de datos de entrenamiento, lleno de vectores de tributos que sean capaces de poner todos los casos. ¿En qué escenario sería perjudicial el overfitting en este tipo de casos? Ah, ok, claro. Entonces, lo que ocurre es que este es un ejemplo de juguete, ¿verdad? Y en este ejemplo de juguete, cada variable es binaria, ¿no? O sea, toma dos posibles valores, ¿verdad? Por lo tanto, bajo este mundo, como son 4, tiene solamente 2 elevado a 4 posibles, perdón, 2 elevado a 4 posibles configuraciones, ¿verdad? 32, ¿verdad? Si no me equivoco. 4, 8, 16, sí. Y 4, después 8, 16 posibles, bueno, 2 elevado a 4. Y por lo tanto, efectivamente, aquí uno podría armar un conjunto de entrenamiento que cubre todo el espacio, y por lo tanto, no es un ejemplo bueno, pero en la vida real, si esto tuviera más posibles valores, ¿verdad? Sería imposible poder cubrir todas las configuraciones y por lo tanto un modelo sobreajustado efectivamente tendería a resolver el problema que está acá, y cuando llegara un patrón que no ha visto antes, podría clasificar de manera errónea. Ya, perfecto. Acá te lo puedo mostrar incluso con este dibujito a lo que me refiero. Por ejemplo, aquí con la máquina de soporte vectorial, perdón, me faltó correr. ¿Verdad que esto de acá, la frontera de decisión es más compleja, pero también está más sobreentrenada en el sentido de que, fíjate que acá, según la regla que encontró acá, es que si yo tengo un puntito, por ejemplo, si yo tengo un punto donde está marcando mi mouse acá, lo estaría clasificando como rojo, pero eventualmente podría haber sido azul, ¿ya? Y el problema es que esto finalmente encontró una frontera de decisión que está marcando, ¿verdad?, muy precisamente este grupo, y por lo tanto después cualquier otro punto que uno ponga justo acá al lado, o si pongo mi mouse donde tengo puesto mi mouse aquí, por ejemplo, o incluso algo más simple, por ejemplo, algo no tan evidente, ya bueno, supongo aquí, donde tengo puesto, esto lo estaría clasificando como azul, pero perfectamente podría haber sido rojo también, ¿ya? Por lo tanto, un sobreajuste es que de algún modo visualmente se traduce en tener una frontera de decisión muy estricta para cada clase, y por lo tanto, a la hora de no tiene mucha flexibilidad para los casos nuevos, ¿ya? Eso es lo que ocurre. Y por otro lado, si uno toma uno muy simple, ¿verdad? Entonces, claro, en este caso hay un buen trade-off, porque en este escenario, si yo pongo un punto aquí, me lo estaría tirando rojo, versus en el otro ejemplo, quizás este que está más alejado, me lo habría puesto azul, en fin. Y eso uno tiene que medir, pero esencialmente eso es lo que ocurre con el sobreentrenamiento. Perfecto, gracias. Las consultas acá. Ya, no, era adelante. Entonces, el overfitting y el underfitting. Entonces, es fácil construir un modelo complejo que sea 100% preciso en los datos de entrenamiento, pero muy malo en los datos nuevos, en los nuevos datos, perdón, ¿ya? Entonces, overfitting entonces es básicamente construyendo un modelo que es demasiado complejo para la cantidad de datos que tenemos, ¿ya? Entonces, finalmente lo que terminas modelando son, como dice aquí, peculiaridades o ruido finalmente, ¿ya? O sea, que ya te está ajustando tan finamente que, en verdad, en vez de tratar de modelar la esencia de los datos y en la función que está por detrás que estuviera generando, finalmente estás tratando de modelar incluso sutilezas que podrían ser ruido del dato propiamente tal, ¿ya? Se resuelve simplificando el modelo, ¿verdad? Y para eso hay técnicas que vamos a ver de regularización, o finalmente obteniendo más datos.
ya para justificar el nivel de complejidad del modelo. La mayoría de los algoritmos tienen hiperparámetros que permiten la regularización. Entonces, vamos a ver a lo largo del curso que el enfoque para poder controlar este sobreajuste va por el lado de regularizar un poco los parámetros, que es esencialmente controlar los valores que puedan tomar los parámetros del modelo, por ejemplo en la red neuronal, los valores que pueden tomar los pesos, para que finalmente no logren aprender o no logren tomar valores que me generen un error cero en entrenamiento. ¿Ya? Limita un poco los valores de los pesos. Y por otro lado, el underfitting, la construcción de un modelo que es demasiado simple, dada la complejidad de los datos. Es el problema al revés. ¿Ya? Y acá la idea para solucionar esto es ir probando entonces un modelo más sofisticado, más complejo. Eso. Después, a menudo hay un punto óptimo que se debe encontrar optimizando la elección de algoritmos e hiperparámetros o utilizando más datos, ¿verdad? Ejemplo, regresión usando funciones polinómicas, ¿ya? Es decir, ¿qué grado del polinomio voy a usar para hacer la regresión? ¿Verdad? Entonces aquí en este ejemplo, es solo para que tengan una noción. Entonces, acá al lado izquierdo lo que estamos viendo esencialmente es los puntitos, ¿verdad? Que es nuestra data. En la línea roja corresponde a la verdadera función, que es de donde se fue generando los datos. Y el azul, la línea azul corresponde a voy a hacer un zoom ahí, al modelo, ¿verdad? Y acá abajo tenemos el error con este ajuste, ¿ya? Entonces, el grado se refiere, estoy haciendo una regresión usando polinomio, y este es el grado del polinomio, así que llega hasta el x a la 8, ¿verdad? Entonces, acá podemos ir viendo, y me dio este error. Si yo parto, por ejemplo, con un modelo con un grado, o sea, con la recta, ¿verdad? Entonces, acá podemos ver cómo esto, finalmente, el error aumenta, ¿verdad? Está acá arriba, supongamos, y evidentemente me alejo de los puntos. Si yo aumento el polinomio para hacer el ajuste, entonces el error ya empieza a disminuir, y después, esto es con grado 3, ¿verdad? Estoy aquí. Este error que estamos viendo acá al lado derecho es con respecto a un conjunto de pruebas, me faltó, o sea, no estos puntos de acá, sino que nuevos puntos, sampleados de la verdadera función. Entonces yo, a medida que hago más sofisticado el modelo, me empiezo a ajustar mejor, casi superponer con la función verdadera, ¿verdad? Pero lo que va ocurriendo es que si yo utilizo después el modelo azul para nuevos datos, en verdad que lo que empezamos a ver es que el grado de polinomio empieza a ser el modelo más sofisticado, me ajusto más a los datos de entrenamiento, pero el error empieza a aumentar aquí, cuando yo lo quiero usar frente a nuevos datos. ¿Ya? Así que esencialmente ese es el problema, que yo tengo un dataset, el problema acá es diferente a lo que uno está acostumbrado en estadística o en los laboratorios de física o algo así, en el cual uno quería hacer un best fit, o sea, un ajuste perfecto. O sea, dado estos puntos, yo quiero ojalá encontrar una función que pase por cada uno de los puntitos. ¿Ya? Porque acá la idea no es modelar el conjunto de entrenamiento, sino es encontrar un modelo que tenga capacidad de generalización para poder usarlo con fines predictivos para nuevos datos que vayan a aparecer en el futuro. ¿Ya? Por lo tanto, eso es lo que quiero que tengan claridad sobre el problema de aprendizaje supervisado, y el entrenamiento no está buscando el best fit, el mejor ajuste para ajustar perfectamente a los datos, sino que lo que quiero es un modelo que efectivamente sea capaz de modelar el comportamiento de los datos, pero que tenga utilidad a la hora de poder usarlo en datos nuevos, ya que no ha visto previamente. Luego tenemos otra área dentro de es básicamente cómo voy a seleccionar el modelo, ¿verdad? Selección de modelo.
junto con la función de pérdida interna que pueda ir midiendo el error, ¿verdad? Durante el entrenamiento, necesitamos una función de evaluación externa, ¿verdad? Entonces, esa señal una señal de retroalimentación, ¿verdad? ¿Estamos realmente aprendiendo lo correcto? ¿Estamos haciendo under o overfitting, ¿verdad? Más libremente elegido para adaptarse a la aplicación, este error, esta función externa, ¿verdad? Las funciones de pérdida tienen restricciones, por ejemplo, dependiendo el algoritmo que vamos a utilizar, muchas veces se pide que la función de pérdida sea diferenciable, ¿ya? Porque se utiliza la derivada del error para poder ajustar los parámetros dentro de la red neuronal, por ejemplo. Entonces, necesario para también elegir entre los diferentes algoritmos, ¿verdad? O diferentes configuraciones y los hiperparámetros. Entonces, acá típicamente cuando uno tiene un dataset, se divide entonces en un conjunto de entrenamiento, que es para ajustar los parámetros, y luego el conjunto de prueba, que es un grupo independiente de datos, que es donde uno va a realizar la evaluación final del desempeño del modelo ya entrenado y en el cual te va a dar una noción de cuál va a ser el verdadero poder de generalización que tenga el sistema. ¿Ya? Y entonces, optimizar los parámetros del modelo en el conjunto de entrenamiento, ¿verdad? Y evaluar en el conjunto, y luego evaluar el conjunto de pruebas de manera independiente. ¿Ya? Entonces, para optimizar también los hiperparámetros, muchas veces lo que uno hace es que del conjunto de datos de entrenamiento, uno le saca un pedacito que se llama el conjunto de validación, y este dataset es el que uno va utilizando para ir probando el efecto que vaya teniendo las configuraciones que define uno, como la arquitectura de la red o ese tipo de cosas, y se hace durante el entrenamiento. ¿Ya? El test set solo se utiliza para evaluación, no se utiliza para ir haciendo ajustes a los hiperparámetros ni ningún tipo de cambio. ¿Ya? Y eso es importante. Aquí en la librería que les pedí que cargara, viene una representación gráfica de esta partición. Entonces, dado el dataset original que uno tenga, por ejemplo, el dataset de Iris que vimos antes, bueno, uno podría seleccionar aleatoriamente el 30% para dejar como conjunto de prueba y dejar el otro 70% como conjunto de entrenamiento. Y a su vez, este dataset de entrenamiento, volver a particionarlo, dejando un pedacito, quizá un 10-20% de este dataset de entrenamiento, dejarlo para fines de validación. ¿Ya? Y es básicamente en este set en el cual uno va evaluando el desempeño del modelo durante el entrenamiento para ir haciendo los ajustes de los hiperparámetros. Así que acá aparece una visión general de cómo es el proceso. Entonces, tenemos, por un lado, tenemos el entrenamiento, ¿verdad? El entrenamiento, que va evaluando en la función de pérdida, y a su vez también usamos el conjunto dependiendo del resultado que obtenemos acá, esencialmente usamos el validation set para poder hacer la evaluación y el fine tuning de los hiperparámetros, ¿ya? Para poder ir encontrando los hiperparámetros. En fin, pero esto es algo que en la práctica es bien estándar y lo vamos a ir haciendo durante el curso, no es algo algo tan complejo. Insisto, acá lo que quiero ser enfático es lo que señalé antes. En Machine Learning, al final del día, lo que importa es la generalización. Me da lo mismo que fitió súper bien el conjunto de entrenamiento o lo que fuera. Yo lo que quiero es que el modelo funcione bien en el futuro para datos nuevos. ¿Ya? Entonces, primero, nunca evaluar sus modelos finales en los datos de entrenamiento, ¿ya? Porque esos es como hacer trampa, ¿verdad? Dispararse en los pies. A excepción de que uno esté realizando entonces seguimiento de si el optimizador converge durante el entrenamiento. Entonces uno puede plotear una curva de aprendizaje. Y también en algún momento, para poder ir detectando el fenómeno de under y overfitting, ¿verdad? Puntaje de entrenamiento bajo. Si yo durante el entrenamiento veo que no estoy logrando muy buen aprendizaje, ¿verdad? Es porque esencialmente estoy en un fenómeno de underfitting,
Y eso podría deberse a que no tengo suficientes datos de entrenamiento, o peor aún, que las variables que estoy usando para caracterizar el fenómeno no logran capturar, tener poder discriminatorio entre una clase y otra, por ejemplo. ¿Ya? Y por otro lado, si es que voy monitoreando el rendimiento durante el entrenamiento, evaluando en el conjunto de entrenamiento, si estoy llegando cercano a 100% o de efectividad o 0% de error, es porque estoy cercano, entrando en overfitting, ¿verdad? Entonces, pero típicamente cuando uno reporta resultados, los resultados nunca son los que uno mide en el conjunto de entrenamiento, ¿ya? Uno más bien lo que hace es reportar los resultados, insisto, en este conjunto independiente de datos que se llaman el conjunto de pruebas, ¿ya? Acá es importante esta noción que señalan aquí, señalamos evitar la fuga de datos. ¿A qué se refiere eso? Es que nunca, ¿verdad?, optimice la configuración de hiperparámetros en los datos de prueba, ¿ya? Porque entonces, claro, uno dice, mira, si no estoy usando los datos para reportar el resultado final, pero claro, uno podría estar usando los datos de prueba para ir ajustando los hiperparámetros y así dejar un modelo que funcione súper bien en el conjunto de prueba. De hecho, podría ser overfitting del conjunto de prueba, ¿ya? Nunca elija técnicas de preprocesamiento basado en los datos de prueba, ¿ya? Nuevamente, vamos a ver algunas de las técnicas que requieren que los datos estén estandarizados o normalizados. Entonces, típicamente uno lo que podría hacer es agarrar el dataset completo, sacar, si vamos a estandarizar, por ejemplo, calcular la media y la desviación estándar para hacer la típica transformación, llevar a normal 0,1, ¿verdad? Y ese valor de promedio, la media y la desviación estándar para cada variable, yo podría estarla calculando a nivel del dataset completo, previo a la partición. Entonces, después cuando yo hago la partición de entrenamiento y prueba, yo de algún modo ya utilicé información del conjunto de prueba en ese proceso de estandarización, por ejemplo. Entonces uno debería calcular solamente la media y la desviación estándar de las variables en el conjunto de entrenamiento para hacer ese preprocesamiento. Cosas de ese estilo, ¿ya? En conjuntos de datos pequeños se debe usar múltiples divisiones de entrenamiento-prueba para evitar sesgo, ¿ya? Efectivamente, si yo tengo un conjunto de pruebas, perdón, un conjunto en general pequeño, al hacer la partición entrenamiento y prueba, podría darse el caso que justo en el conjunto de prueba quedaron todos los ejemplos que son fáciles de clasificar, por ejemplo. Por lo tanto, acá la idea es poder hacer varias repeticiones de esas particiones, entrenamiento y prueba, y luego promediar los resultados al final. Uno de los enfoques más utilizados ahí es lo que se llama validación cruzada, que también lo iremos viendo más adelante. Ok, acá solo a modo general para representar, discutir en la problemática que trata de resolver internamente los diferentes algoritmos de Machine Learning durante el proceso de entrenamiento y del modelo, su objetivo que es construir esta función de mapeo, ¿verdad?, del espacio de entrada y de salida. Entonces, en esencia, lo que va a estar tratando de hacer cada algoritmo de Machine Learning supervisado es poder transformar los datos de entrada en una nueva representación. Rodrigo levantó la mano. ¿Sí, Rodrigo? Aló, no te escuchas, muteado parece todavía. ¿Ahí? ¿Ahí me Ahí escucha? sí, perfecto. Disculpe, siempre he escuchado esto de lo cuidadoso y delicado que hay que hacer con estos dos o tres divisiones de los datos, ¿ya? Lo cual ahora me hace mucho sentido. Pero estos sistemas de Machine Learning, porque yo voy a hacer toda esta construcción en base a estos datos de entrenamiento, Correcto. datos de SEO y datos... Pero después se supone que este modelo empieza a producir, o sea... Cuando ya no está sé, en operación, sí. por ejemplo, Cuando lo para esté usando. pagar o no van a pagar, se entrará no sé, una empresa de cobranza, cosas así. Correcto. Pero
sistema después puede seguir aprendiendo de la etiqueta, porque yo puedo decir, no, préstele nomás a él porque va a pagar y termina no pagando. ¿Eso puede entrar de nuevo al modelo? Por supuesto, o sea, acá esto cuando en una etapa de deployment, ¿verdad? Puesta en marcha, una parte fundamental dependiendo del dominio y la empresa donde vaya a quedar implementado el sistema, es definir también todos los procesos de reentrenamiento cada cierto tiempo. O sea, que esto opera un tiempo y después va a tener más datos, recolectar más datos de lo que ha ido ocurriendo, incluso poder justamente tener los casos en los cuales el sistema ha fallado, para meterlos como parte del conjunto de entrenamiento, para cuando toque el próximo entrenamiento pueda aprender de esos errores. Ah, ya, entonces, se considera en general en estas implementaciones que es como volver a recertificarse así cada cierto tiempo. Sí, porque además muchas veces los fenómenos que uno modela son dinámicos. Por ejemplo, yo trabajé en un proyecto para un sistema de detección de fraude en licencias médicas con redes neuronales. Y eso, el sistema lo entrenamos una vez, empezó a detectar los casos que había que detectar, pero después empezaron a aparecer otros tipos de fraude que nosotros no lo teníamos como considerado, no teníamos ejemplos previos de eso, de ese tipo, algo totalmente diferente a lo que estábamos como acostumbrados, entonces hubo que después reentrenar con esos nuevos tipos de fraude. Ya, ¿y esos reentrenamientos también consideran parámetros y hiperparámetros? Claro, consideran, posiblemente implique ajustar nuevos hiperparámetros, e incluso muchas veces uno se da cuenta que con las variables, los atributos que uno utilizó inicialmente para el problema, puede que algunos de ellos terminen pasando a ser medio obsoletos o que en el camino aparezcan nuevas variables que caracterizan mejor el fenómeno, y eso hay que incluirlo y eso implicaría un reentrenamiento del sistema y en su arquitectura y todo. Ok, muchas gracias. Perfecto. Entonces, acá en esta problemática, nuevamente, si se dan cuenta, lo que uno busca en esencia, internamente el algoritmo, es que dado el dataset de entrada, internamente muchos de los algoritmos, no todos, hay algunos más flojitos que vamos a ver después, lo que hacen es tratan de hacer una transformación de los datos para llevar a una nueva representación y que luego en esa nueva representación se pueda resolver el problema más simple de clasificar, por ejemplo. Y por lo tanto, en este ejemplo que está aquí, es un problema, nuevamente un problema de clasificación, ¿verdad? En donde cada puntito está caracterizado por dos variables, una variable X y la otra Y, y el conjunto de entrenamiento tenemos la clase pelotita blanca y la clase pelotita negra, ¿verdad? Y entonces acá uno, dependiendo del modelo que está usando, ¿verdad? Si fuera un modelo más bien lineal, trataría de encontrar la mejor recta que discrimine entre uno y otro. Pero este mismo problema, para poder encontrar alguna regla para poder discriminar entre una clase y otro, si se dan cuenta, si uno, por ejemplo, hiciera una transformada de coordenada a este nuevo eje de coordenada, y luego en ese nuevo eje de coordenada, esencialmente ahora la regla se traduce en solamente los casos en los cuales la variable del eje en el eje horizontal, ¿verdad? Tiene valores positivos, entonces es de la clase pelotita negra, y si no es de la clase pelotita blanca, ¿verdad? Y por lo tanto, acá como podemos ver, esta es una mejor representación que esta otra porque logro encontrar una regla de clasificación mucho más simple. Entonces, muchos de los algoritmos lo que hacen es justamente eso, agarran el dataset de entrada, encuentran una nueva representación, tratan de buscar nuevas representaciones mediante alguna operación. Este es un ejemplo de juguete en el cual hay una transformación, cambio de coordenada, pero aquí típicamente las acciones son hacer transformaciones no lineales de los datos, ¿ya? Que es lo que hace la red neuronal, es lo que hace la máquina de soporte vectorial, que fue la que vimos que generó esa envolvente bien fina en torno a los patrones, y eso lo hace entonces mediante transformaciones no lineales más sofisticadas, pero que dejan los datos
en una nueva representación que finalmente se hace más fácil el problema. ¿Ya? Entonces, acá lo que está Profesor, escrito, ¿sí? ¿y Rodrigo. cómo se seleccionan esas no linealidades? ¿Cómo se Entonces, ve qué es lo que lo domina y todo? claro, Porque entonces, igual no es llegar y lotería gráfico difícil. bueno, justamente, exactamente, entonces, justamente cada algoritmo tiene entonces su técnica propia para hacer la transformación no lineal, y ahora, ¿cuál es la mejor? Ocurre justamente, es parte del entrenamiento, y lo que va haciendo es justamente encontrar cuáles son los parámetros del modelo que generan la mejor transformación posible. Ah, Eso es excelente. O sea, lo hace por sorteo, por iteración nomás. durante el proceso de optimización es lo que, la gracia es que automáticamente encuentra cuál es la mejor transformación que me genera la mejor representación para resolver de manera simple el problema. Claro, ahí es donde después evalúas el costo de la máquina, del estar usando la máquina y que lo cruzas con variables más de industria. Correcto. Eso sería. Aquí, entonces, claro, entonces esas transformaciones, dependiendo qué tan sofisticado es nuestro modelo, algunos modelos incluso hacen unas transformaciones automáticamente para nosotros, que es lo que ocurre en Deep Learning vía redes neuronales, o también uno, si tiene conocimiento del problema previamente, o sea, como que uno es experto del dominio del problema y ya tiene cierta noción de cómo se distribuye la data, uno podría incluso como una etapa de preprocesamiento hacer algún tipo de transformación a los datos y luego alimentar directamente en esa nueva representación al clasificador para que sea más fácil el problema. ¿Ya? Ahora, típicamente lo que uno busca es que esto se haga de manera automática, es lo que tratan de buscar los algoritmos como redes neuronales o máquinas de soporte vectorial. A eso se le llama encoding o embedding, es básicamente encontrar una nueva representación de los datos originales. ¿Ya? Acá. Luego tenemos el concepto también, aquí más bien estoy tratando, en esta parte introductoria, dándole todos los conceptos técnicos o lo que son usualmente utilizados en el ámbito de Machine Learning. Tenemos lo que se llama ingeniería de características o también conocido como ingeniería de atributos o en inglés Feature Engineering. ¿Ya? Y entonces acá la mayoría de las técnicas de aprendizaje automático requieren que los humanos construyan una buena representación de los datos. ¿Ya? A veces los datos están estructurados naturalmente, por ejemplo, en los exámenes médicos ya está la variable, qué sé yo, presión sanguínea, el peso de la persona, enfermedades previas, en fin, ya hay un conjunto de variables bien definidas, ¿verdad? Entonces, nada supera el conocimiento del dominio, ¿verdad? Cuando está disponible para obtener una buena representación. Si uno ya sabe que el problema de fraude en licencias médicas esencialmente se puede modelar o capturar por en qué clínica se está dando la licencia y qué especialidad y en qué mes se va a visitar, entonces solo me concentro en esas tres variables y trabajo con eso directamente, ¿verdad? Por ejemplo, acá en el dataset Iris, los datos de Iris, el largo y el ancho de la hoja separan bien las clases. O sea, de los 4 atributos, en verdad yo podría trabajar solamente con el ancho y largo del pétalo y podría descartar, por ejemplo, la información que me da el sépalo de la planta. ¿Ya? Entonces, la ingeniería de característica a menudo es necesaria para obtener los mejores resultados. ¿Ya? Es decir, que no alimente, porque muchas veces lo que ocurre es que en vez de ayudar estoy entorpeciendo o dificultando el aprendizaje, metiendo variables que en vez de ayudar meten ruido, ¿ya? O complejizan aún más el modelo. Por lo tanto, hay intervención ahí humana aún en esta etapa, en donde uno trata de preseleccionar o estudiar bien las variables que va a usar como variables de entrada al modelo, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere con selección de características, ¿verdad? Feature selection, o quizás aplicar una de las técnicas que mencioné antes para hacer una reducción de dimensionalidad. Por ejemplo, las redes neuronales que vamos a ver
es fundamental que la data esté ya estandarizada o escalada, ¿verdad? No tome valor, cualquier tipo de rango de valores, sino que esté acotado entre 0 y 1 o entre -1 y 1, en fin. Todo eso lo hacemos, ahí requiere aún intervención humana en esa parte, y es lo que típicamente se ocupa mucho en los modelos de Machine Learning más clásicos, que se llaman, bajo el paraguas conocido como Shallow Learning o Shallow Models, que significa shallow de poco profundo, ¿verdad? En opuesto a lo que ocurre con los modelos más modernos hoy en día, que tienen muchas capas en su interior, y que efectivamente esas capas justamente cumplen el rol de poder hacer toda esta parte de preprocesamiento internamente de manera automática. Todo lo que es la parte de poder hacer el encoding del dataset o encontrar estas nuevas representaciones y mejores, lo hace automáticamente internamente. Y por eso también Deep Learning ha pasado a ser tan popular, que es lo que también, a modo de definición, es lo que les voy a mostrar ahora. Entonces, fíjense, si uno pudiera automatizar esto, ¿verdad? El aprendizaje de transformaciones de datos de principio a fin, es decir, da un dígito, en vez de yo tener que extraer características y poner algunos operadores, ¿verdad?, de filtros sobre la imagen para extraer características y alimentar el modelo, ¿no sería genial poder meter como dato de entrada la imagen directamente y que el modelo internamente, a través de diferentes capas de cómputo, que operan como las capas de las redes neuronales, fueran capaces automáticamente de extraer características para que luego finalmente pueda hacer la clasificación, ¿verdad? Entonces, la idea aquí es que ojalá a través de múltiples capas de representación, ¿verdad? Vía capas de neuronas, ¿verdad? Cada capa transforma los datos un poco en función de que reduzca el error de predicción, ¿verdad? Entonces, eso es Deep Learning, aprende su propia representación, hacer el embedding de los datos. En el fondo, las capas son el moldeo de datos, en verdad. Es poder extraer atributos de la data original, que viene siendo la imagen, ¿no? Por lo tanto, acá, si yo le hiciera doble clic a una de estas capas, lo que yo estaría viendo sería algo como así. Cada una de estas capas lo que hace es trata de extraer características que cada vez se van como destilado, se va cada vez más. Las primeras, fíjate que la primera capa obtiene características que son más bien globales o sea, que uno puede interpretar de la imagen, ¿verdad? Pero luego, a medida que voy avanzando, estas características son ya bien locales de algunos aspectos de la imagen. Y que finalmente estas van a ser las características que voy a alimentar al clasificador final. Estos son matrices de píxeles, estos son números, ¿verdad? Que voy a después meter finalmente al clasificador. Y estos van a ser mis atributos, que para uno como ser humano yo no tengo ni idea qué significado tienen estos atributos, pero favorecen a la clasificación, ¿ya? Por lo tanto, como se señala acá, los píxeles de entrada entran, cada capa los transforma en una representación cada vez más informativa para la tarea dada, ¿verdad? Entonces, a menudo menos intuitivo para los humanos, ¿verdad? Esta primera capa, uno ve que lo que está haciendo es haciendo detección de borde, ¿verdad? Aquí está logrando capturar la parte que es como más circular, ¿verdad? En esta parte de aquí. Pero ya a medida que esto va entrando en la red, esencialmente las representaciones que están obteniendo de estos datos no son intuitivos para uno, pero sí son buenos para hacer la clasificación, sirven para clasificar de mejor manera, ¿ya? Así que eso es básicamente el gran boom que ha existido con Deep Learning, especialmente en el ámbito de imágenes y video, en donde mediante estas diferentes capas internas que tiene el modelo, y de ahí la noción de profundidad, profundo, es el sistema que va aprendiendo estas representaciones, ¿ya? O sea, para obtener estas representaciones, esencialmente se hace mediante aplicar un filtro sobre la imagen. Ahora, ese filtro es parametrizable y se aprende justamente durante el entrenamiento para que logre extraer características que sean de utilidad para la clasificación, ¿ya? Así que es algo bien fascinante el mundo
de Deep Learning que, como vimos en la primera imagen, es una subárea dentro de Machine Learning. Ahora, los problemas que hay acá es que se requiere un montón de data de entrenamiento, la data tiene que estar previamente etiquetada, por lo tanto, esos son algunos de los desafíos hoy en día en torno a esta área. ¿Ya? Y en el curso, según lo que vimos en el programa, vamos a alcanzar a ver un tipo de modelo de Deep Learning que son redes neuronales convolucionales para temas de imágenes principalmente. ¿Ya? Hay otro, y luego entonces hablé sobre el tema de datos de entrenamiento, ¿verdad? Acá surge un pequeño problema, un pequeño gran problema realmente, es que uno a medida que el problema se transforma más complejo para clasificar, la forma en que uno aborda esto es que, ok, ocupo modelos predictivos más sofisticados, este mismo Deep Learning, SVM, que vimos antes, una red neuronal estándar, en fin. Pero así todo, estos modelos no son mágicos. O sea, acá el que hace el gran esfuerzo para resolver el problema son los atributos, cómo tú caracterizas, ¿verdad? Esto mismo que trata de hacer automáticamente Deep Learning, o que uno, ¿verdad? Manualmente, en vez de alimentar la foto de la flor, uno de la flor mide el ancho y el largo del pétalo, esas son las características, ¿verdad? Esto se obtiene, el ser humano es el que mide esto, ¿verdad? Y entonces extrae características de la flor, ¿verdad? Ahora lo que está ocurriendo es que uno alimenta la imagen y se clasifica automáticamente, pero esencialmente acá el problema es que la clasificación al final del día, ya sea hecha por el Deep Learning o hecha por el enfoque más tradicional en el cual uno caracteriza el fenómeno por los atributos, es que si el problema es muy difícil, es altamente no lineal, ¿verdad? O sea, que están todos montados uno sobre otro, muy difícil poder discriminar entre uno y otro. Por mucho que uno tenga el super modelo Deep Learning y computador que tenga, va a ser difícil que el rendimiento sea bueno. Por lo tanto, lo que uno hace es tratar de aumentar el número de atributos que utiliza para caracterizar el fenómeno. O sea, que voy agregando más variables. Por ejemplo, aquí podría aparecer, qué sé yo, intensidad del color de la hoja, en fin, agregar mucho más características. El problema con eso es que a medida que yo aumento la dimensionalidad del problema, número de atributos, el problema de cantidad de ejemplos, ¿verdad? Las filas de mi matriz tienen que ir aumentando también extremadamente alto, porque empieza a ocurrir lo que se llama el fenómeno de la maldición de la dimensionalidad. Y esto está representado, si bajo acá ahora, en este experimento que vemos aquí, ¿ya? En donde supongamos que bueno, aquí está escrito mejor acá, la intuición falla en altas dimensiones, ¿ya? Entonces, supongamos que vamos a muestrear aleatoriamente puntos en un espacio n-dimensional, por ejemplo, un hipercubo unitario. Entonces, cuantas más dimensiones tenga, más sparse o, ¿verdad?, más escaso o vacío se volverá el espacio. Es decir, que los puntos que yo sampleo solamente van a estar siendo seleccionados de una pequeña porción de todo el espacio disponible. Entonces, las distancias entre dos puntos serán casi idénticas, porque voy a tener todos los datos concentrados en una zona nomás de la dimensionalidad. Casi todos los puntos se vuelven atípicos en el borde del espacio, ¿ya? Entonces, esta es una simulación que fue hecha previamente en el libro de Peter Norvig. Entonces, lo que hace esta simulación es ampliar de un hipercubo y aumentando la dimensionalidad, partiendo desde dimensión 2, que viene siendo el cuadrado, ¿verdad?, hasta llegar a una dimensión de 200. ¿Ya? Y este sampleo, lo que voy a ir generando, esencialmente voy a calcular la proporción de puntos que están básicamente, que corresponden al 1% de los outliers, ¿ya? Y esencial, aquí tomando la distribución normal, ¿verdad?, uno lo que esperaría es que la mayoría de los puntos estuvieran concentrados dentro de la zona en la cual uno está sampleando, en este caso en el
un generador aleatorio entre 0 y 1, ¿verdad? Y entonces lo que ocurre es que yo, a medida que voy aumentando la dimensionalidad de mis problemas, la verdad es que los puntos que empiezo a generar ya no están siendo ubicados esencialmente en todas partes, sino que esencialmente se empiezan a concentrar, ¿verdad? Y por lo tanto, después ya la mayoría de los puntos, si se fijan a medida que yo aumento, la mayoría ya de los puntos corresponden básicamente ya a datos atípicos, ¿ya? Entonces, por lo tanto, pierdo la noción de... es como que si ustedes empezaran a mano a dibujar, ¿verdad? Y empezaran a tirar puntitos en 2 dimensiones, si le agregan otra dimensión más, tienen que tener puntos en esa dimensión, si le agrego otra dimensión más, tienen que ver ahí. Entonces, en resumen, cuando uno empieza a aumentar la dimensionalidad del problema, eso implica necesariamente que necesitas más patrones de entrenamiento para empezar a cubrir todas las nuevas zonas que empiezan a aparecer en el espacio de entrada, porque empieza a aumentar la dimensión. Y ese es un problema, y por lo tanto, ¿qué ocurre ahí? Entonces, que muchas veces tengo mucha dimensión, pocos puntos, y por lo tanto el sistema sobreajuste, hay un sobreajuste salvaje, o sea, sencillamente no logro, y más aún, algunos de los algoritmos no van a tirar error, porque lo que va a empezar a tener es que tiene más variables que ejemplos, ¿ya? Y por lo tanto, en los casos en los cuales hay que hacer inversiones de matriz o en fin, ahí entras en problemas, ¿ya? Así que es solo de acá tener claridad que uno, a medida, mientras más atributos uno utiliza para modelar el problema, esto va de la mano en tener que tener más ejemplos para poder respaldar entonces esa cantidad de atributos, ¿ya? Ahora, no hay un valor teórico exacto, eso solo uno se va a ir dando cuenta durante el proceso de entrenamiento y el chequeo en el conjunto de validación. Es decir, que hoy esta cuestión me da súper mal en el conjunto de validación, y es que quizás tengo 30 variables y tengo solo 100 datos de entrenamiento. Es muy poco mis datos de entrenamiento, o me consigo más datos, o en verdad de esas 30 variables tengo que empezar a botar algunas que no me estén aportando para reducir la dimensionalidad del problema. Así que eso es algo importante que tengan claridad sobre este juego entre cantidad de variables, atributos, versus cantidad de patrones de entrenamiento. Consecuencias prácticas, ¿verdad? Aquí, para cada dimensión característica que agregue, necesita exponencialmente más datos para evitar la escasez o la sparseness en inglés, ¿verdad? Afecta a cualquier algoritmo que se basa en distancia. Por ejemplo, el SVM que vimos antes, KNN que vamos a ver más abajo, que son los K vecinos más cercanos, en métodos basados en kernel en general, métodos basados en árboles, o sea, la gran mayoría se ve afectado por este fenómeno. Ahora, bendición de la no uniformidad es que afortunadamente en muchas aplicaciones los datos viven en un subespacio muy pequeño. Por lo tanto, eso quiere decir que aun cuando yo le agrego otras variables que pueden tomar un montón de valores posibles, en la vida real esas variables solamente toman valores acotados en torno a un rango bien acotado, y por lo tanto en ese caso el impacto no sería tan grave, ¿verdad? Puede mejorar drásticamente el rendimiento seleccionando características o utilizando representaciones de datos de dimensiones más bajas, ¿ya? Y esto fue lo que yo señalé al final, ¿verdad? Que cuando uno ya tiene demasiadas variables y el rendimiento está más o menos, entonces ahí quizá hay que hacer feature selection, selección de características, botar las que no estén aportando tanto, y luego también y posiblemente ocupar alguna de estas técnicas de proyecciones de datos. Pero claro, aquí dice, más datos pueden vencer un algoritmo más inteligente, pero se necesita de ambos realmente. Entonces, más datos reduce la posibilidad de overfitting, menos datos sparse reduce la maldición de la dimensionalidad, ¿verdad?
Modelos no paramétricos, cuando hablamos de eso, corresponden a la cantidad de parámetros del modelo. Para los casos de modelos no paramétricos, ¿verdad? La cantidad de parámetros del modelo aumenta con la cantidad de datos. Técnicas basadas en árboles, los vecinos más cercanos, SVM. Pueden aprender cualquier modelo con los datos suficientes, ¿ya? Pero pueden quedarse atrapados en mínimos locales. Mientras que los modelos paramétricos, estos que ya hay típicamente más del mundo estadístico, ¿verdad? La regresión logística, por ejemplo, que están acotados en tamaño fijo sus parámetros. El caso más simple, la regresión lineal, ¿verdad? La ecuación de la recta tiene la pendiente y el punto de intersección. Son dos parámetros fijos, ¿verdad? Y en esos casos, ¿verdad? Tenemos modelos lineales, redes neuronales, una vez que uno ya definió la arquitectura, tiene un conjunto fijo, parametrizado de pesos que hay que aprender. Se le puede dar una gran cantidad de parámetros para beneficiarse de más datos, ¿verdad? Los modelos de Deep Learning pueden tener millones de pesos aprendiendo casi cualquier función. Entonces el cuello de botella está moviendo de datos para calcular y la escalabilidad. Pero acá, lo que quiero decir acá esencialmente es que dependiendo el tipo de modelo, en algunos casos el tema de la maldición de la dimensionalidad y la cantidad de patrones de entrenamiento pueden tener un efecto más fuerte o no, dependiendo de si hay una cantidad fija de parámetros o hay una cantidad de parámetros que no están determinadas a priori y van aumentando en función de la cantidad de los datos. ¿Sí? Así que eso. Pero vamos a ir viendo eso en detalle cuando vayamos viendo cada uno de los modelos del curso. Ok, veamos un poco la parte, antes de concluir la parte, vamos a ver si llegamos a la parte práctica, si no, la próxima clase partimos con la parte práctica al tiro. Entonces, cuando hablamos de construcción de sistemas de Machine Learning, tiene las siguientes componentes. Primera parte, preprocesamiento, ¿verdad? Los datos sin procesar rara vez son ideales para el aprendizaje. Básicamente hay que preocuparse de escalado de las características, ¿verdad? Llevar los valores a un mismo rango. Aquí uno aplica normalización o estandarización. Muchas veces hay que hacer codificación, hacer que las características categóricas sean numéricas. O discretización, hacer que las características numéricas sean categóricas o discretas. Ahí va a depender del algoritmo que uno esté utilizando, si requiere o no ciertos preprocesamientos. Corrección de desequilibrio de etiqueta. Esto es básicamente cuando a la hora de entrenar tengo muchos más ejemplos de una clase que de otra, ¿ya? Eso va a sesgar al sistema. Selección de características, remover características poco interesantes y correlacionadas. La reducción de la dimensionalidad también puede facilitar el aprendizaje de los datos. También usando embeddings previamente entrenados. Por ejemplo, esto de tener ya representaciones de datos previamente hechas por otros sistemas. Esto lo vamos a ver un poco más cuando veamos algo de Deep Learning. Aparte del preprocesamiento, luego viene la parte entonces de aprendizaje y evaluación. Entonces, cada algoritmo tiene sus propios sesgos, ningún algoritmo único, ¿verdad? Específico, es siempre el mejor. Es decir, que para un dataset te funcionó súper bien un árbol de decisión, para otro dataset puede que el árbol de decisión sea re malo y te funcione muy bien el KNN, por ejemplo. Por lo tanto, todo eso es algo que uno tiene que ir testeando. Selección de modelos, ¿verdad? Compara y selecciona los mejores modelos, diferentes algoritmos, diferentes configuraciones de hiperparámetros, toda esa parte uno tiene que preocuparse. Dividir datos en conjunto de entrenamiento, aleación y prueba, ver el tema de la predicción, ¿verdad? Modelo optimizado final se puede usar para la predicción. El desempeño de esperado es el desempeño medido en el conjunto de pruebas independientes. Y luego tienen juntos, todo esto juntos forman un workflow o un pipeline, ¿verdad? Se necesita optimizar los pipelines continuamente, que es lo que preguntaba Rodrigo antes. Ahí está el tema del concept drift, ¿verdad? Que el fenómeno que estás modelando puede cambiar con el tiempo. Entonces ahí requiere esto del reentrenamiento. Feedback. Las predicciones de su modelo pueden cambiar los datos futuros, ¿verdad? De hecho, eso ocurría un poco cuando en el proyecto de fraude ya como que
después de algunos meses se empezó a correr la voz que el sistema estaba detectando bien ese tipo de fraude, entonces empezaron a cometer otros tipos de fraude. Entonces aquí aparece esencialmente un pipeline, el esquema final de cómo interactúa todo este proceso, desde el preprocesamiento, ¿verdad?, el aprendizaje, la evaluación y el tema de predicciones. Ok, entonces ya estamos casi terminando, solo para dejar dicho algunas cosas antes de terminar. Entonces, en la práctica, esencialmente, en este curso no vamos a programar desde cero los algoritmos de Machine Learning. Todo esto ya se encuentran hechos y bien programados en una librería en Python que se llama scikit-learn, ¿ya? Contiene muchos algoritmos de aprendizaje automático de última generación, disponible documentación fácil de seguir sobre cada algoritmo. De hecho, muchos de los ejemplos que veamos van a salir de acá. Ustedes, si pinchan aquí, los va a llevar entonces a la página de scikit-learn, ¿verdad? Aquí hay algoritmos para hacer clasificación, regresión, clustering. Hay todo lo que hemos hablado, esencialmente se puede hacer vía scikit-learn. Por lo tanto, esto es herramienta ya disponible. Por otro lado, actualmente muy popular y existen varios tutoriales y fragmentos de códigos que están disponibles. Por lo tanto, ahí también les dejé un link, ¿verdad? Si ustedes pinchan, los lleva al tiro como al user guide con ejemplos de un montón de modelos. En el curso nosotros vamos a alcanzar a ver varios de estos, pero no todos, pero ya saben que acá van a poder ir a visitar y revisar todo esto de las técnicas, ¿ya? Así que para cada uno de estos hay ejemplos. Y por otro lado, para los datos, hay múltiples opciones. Primero, se incluyen algunos conjuntos de datos de juguete ya disponibles en este sistema, esta librería de scikit-learn. Por otro lado, hay del orden de más de 1000 datasets disponibles desde OpenML, que fue lo que les pedí que instalaran también. Y en peor de los casos, o si queremos usar un dataset propio o particular, se pueden cargar, importar los datos CSV usando entonces la librería de Pandas o NumPy que Anthony les va a mostrar en la clase auxiliar, ¿ya? Así que va a ser bastante simple para poder operar. Así que la próxima clase, Anthony primero les va a coordinar por webcurso cuando va a hacer la primera ayudantía, en especial para las personas que ya dominan perfectamente Python o programación en general. Entonces no tiene sentido que vayan a esa ayudantía, pero la primera ayudantía va a ser pensada también en las personas que todavía no han repasado aspectos de programación y el uso de Python en general y esta librería. Y luego la próxima clase partimos ya hands-on con el primer modelo que va a ser KNN y después modelos lineales que son más simples para entender. Así que eso sería por ahora. Insisto, yo creo que va a ser práctico el curso y lo importante es que les pueda servir después para sus investigaciones, su tesis y también quizás en el futuro en campo laboral, en fin. Así que eso por hoy. Continuamos el jueves de la próxima semana. Que estén muy bien. Ya, Muchas profe, gracias, profesor. Profe, una duda. ¿Sí? ¿Las slides Ya. las va a subir como en forma PDF o algún otro método que nos está viendo en YouTube? Ustedes cuando lo abran tienen opciones de exportarlo. Aquí mismo en Edit tienen Save as. Save as. Sí, bueno, se los puedo, pero hay una forma de exportar y también, aquí es que no veía, perdón, File, ahí tienen Save as y también Download as, se puede sacar como HTML o te puedes, en el archivo comprimido vienen las imágenes también, por lo tanto pueden incluso sacar vía TeX y pueden comprimir, los que usen LaTeX lo pueden pasar o directamente PDF, pero creo que algunas de las imágenes no quedan cargadas, así que quizás la opción es poder imprimir esto mismo a PDF, por ejemplo. Pero aquí hay varias de estas opciones para poder exportar
y quizás le pido a Anthony también que le suba una versión como PDF, si quieren. Ya, sería ideal. Muchas gracias. Perfecto. Eso, pues, que estén bien, que tengan buena... Profe, ¿el video lo va a subir también? ¿Cómo? ¿El video lo va a subir también? Ah, sí, sí, voy a subir los videos para que los que no tuvieron clase, y voy a estar grabando las clases para que puedan repasar por si tienen dudas. Así que va a quedar todo arriba también. Gracias, profe. Perfecto. Profe, Sí, ¿tiene 5 minutos? sí, lo hablamos, hablemos de ahí, pues. Ya. Y, pues, por ejemplo, Chao, o por gracias. otros temas. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Muchas gracias. Profesor. Chao, profe, gracias.